Procurador General de la República y juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, autor de numerosas obras y artículos publicados en México y en otros países. Doctor honoris causa por varias universidades nacionales y extranjeras. Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, vicepresidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Los dejo con ustedes, maestro. Lo escuchamos. Doña Karina Gómez Frode, don José Ovalle Favela, distinguidas amigas, distinguidos amigos y colegas. Es para mí un verdadero privilegio comparecer ante ustedes. He venido no a enseñar, sino a aprender. Aunque sea corto mi tiempo de aprendizaje, procuraré sacarle el mayor provecho. Gracias, mil gracias, por todos los conceptos amables con que se me ha favorecido sin yo merecerlos, en lo absoluto. Son el don que hace la amistad a la edad. Confieso en que quizá por los años transcurridos, no diré que me he ganado, pero sí que me han llegado estos dones de los buenos amigos que se refieren así a su antiguo compañero. Y me encuentro aquí satisfecho y un poco nostálgico, si me permiten decirlo. Estoy viendo lo que dice esa leyenda, 20º Congreso de Derecho Procesal, Congreso Mexicano de Derecho Procesal. Tuve el gusto, y de ahí la nostalgia, de asistir. Entonces era yo un joven estudiante, no piensen ustedes que era un maduro profesor, pero de asistir al primer Congreso Mexicano de Derecho Procesal y de presentar mi primera ponencia en el segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal, esta en el estado de Zacatecas. Entonces vivían muchos maestros, dignísimos maestros, maestros de los maestros de hoy, que aportaron su ciencia y su experiencia a la doctrina procesal. Ninguno de ellos se encuentra ya entre nosotros, pero los evocamos por sus enseñanzas, por su gallardía como juristas y como señores. Hoy hay una nueva generación de maestros que aquí se encuentran presentes y de los cuales ahora aprendemos. Qué bueno, señor presidente del tribunal, que ustedes supieron congregar a estos maestros mexicanos y no mexicanos. Me resisto a la palabra extranjeros, porque en este México nuestro, en este México grande, en este Durango que nos recibe con gran calidez, calidez espiritual, calidez moral, no necesariamente clima físico, pero sí calor urbano, nadie puede sentirse realmente extranjero. Nuestros amigos de Italia, de Brasil, de Argentina, de España, son otros de entre nosotros, todos hermanos y todos ciudadanos de una patria común. Para mí es muy gratificante reencontrarme con ellos y con todos y cada uno de ustedes en esta, por mi parte, muy modesta disertación, reflexión en torno al nuevo sistema procesal penal mexicano y específicamente al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Mi gratitud, pues, a quienes hicieron posible mi estancia acá, señora coordinadora, señor presidente, señores presidentes, y a todos quienes se encuentran presentes y con gran paciencia que invoco, me hacen el favor de escucharme. Debemos adelantar, intentar por lo menos, una apreciación acerca de esto que llamamos el nuevo sistema del enjuiciamiento penal mexicano, visto a través de las reformas constitucionales que han sido ampliamente estudiadas y visto también a través del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que comienza a aplicarse en el conjunto de la República y que para ciertos efectos se está estrenando, efectos federales quiero decir,
en el propio estado de Durango, como aquí se ha manifestado, al igual que en Puebla. Creo que el juicio que hagamos acerca del sistema, si es que nos atrevemos a emitir un juicio, es un juicio, debiera serlo, a través de un diagnóstico que recoja la realidad de la República y la realidad del sistema, que seguramente merece muchos elogios, pero que también podría suscitar algunas interrogantes, algunas dudas, algunas cuestiones pendientes de solución puntual, de solución oportuna que el tiempo traerá. Tenemos también que apreciarlo de cara a la necesidad, a la vigorosa reclamación que existe en México para mejorar las condiciones de seguridad pública, ciertamente, pero particularmente de procuración y administración de justicia. No confundo seguridad pública con justicia penal, pero se encuentran estrechamente vinculadas y existe indudablemente una muy vigorosa reclamación de mejoramiento en ambos sectores de la vida del país, la seguridad y la justicia. Y también debemos apreciar las novedades de este sistema de acuerdo con la posibilidad, con la voluntad de renovación que tengamos y con los recursos que debemos generar para lograr una aplicación recta, adecuada, suficiente, digna de las aspiraciones no solamente del gremio procesal, que son muy dignas, sino del pueblo mexicano en su conjunto. Quienes están pendientes de los resultados de este nuevo sistema son 120 millones de mexicanos y quienes nos observan amistosamente más allá de nuestras fronteras. Aparte de que lo estemos los procesalistas y particularmente los procesalistas penalistas. Se ha abierto en los últimos años, enhorabuena que haya sido así, un espacio generoso para la recepción de experiencias, de sugerencias, de corrientes que provienen de otros medios. Digo enhorabuena que haya sido así porque al abrir puertas y ventanas, al actuar con un sentido universal y no estrictamente aldeano, que sería muy grave, hemos recogido muchos planteamientos que ahora nos resultan útiles para el mejoramiento de la justicia, a condición, diría yo, de que no olvidemos, para conjuntarlos con aquellos, los planteamientos que derivan de la realidad mexicana, de la experiencia mexicana y de las propuestas que aquí se han producido. En este año estamos, como saben todos mejor que yo, celebrando el 250 aniversario de la aparición de la principal obra de las ciencias penales en el mundo, de los delitos y de las penas, de César Bonesana, Marqués de Beccaria. Una relectura de aquel opúsculo magnífico nos pondría sobre la pista de los progresos anhelados hace 250 años en horas del absolutismo y nos revelaría cuántos de los pasos sugeridos por la Ilustración y particularmente por el Marqués de Beccaria hemos dado ya en un sentido progresista, pero también nos revelaría algunas persistencias, algunos aferramientos a antiguas instituciones o antiguas figuras que han sobrevivido a ese cuarto de milenio y que pudieran encontrarse presentes, yo creo que hay algunas que lo están, en la legislación de nuestra hora. Hemos tenido una reforma constitucional muy intensa en los últimos años en México. La ha habido en América Latina, 30 años de constantes y profundas reformas constitucionales de signo democrático, progresista, ampliando el espacio de las libertades y de los derechos y ciñendo el ámbito de actuación de los poderes públicos. Y esto ha sido muy saludable. En México, a raíz de la Constitución de 1917, que pronto cumplirá un siglo, un magnífico siglo en líneas generales, las reformas que recibió nuestra Constitución, particularmente aquellas que recibió en materia penal, se llevaron a cabo en una primera época a paso moderado. Fueron escasas, generalmente influidas por corrientes humanistas e incluso humanitarias. Este fue el distintivo, por ejemplo, de los cambios
en artículos tales como el 18 y el 20. Ahora vivimos una segunda etapa. La estamos viviendo desde hace poco tiempo relativamente. Yo diría que desde 1993, de cambios muy acelerados en los que están concurriendo, lo he dicho en otros foros, me permito repetirlo en este, en el que están concurriendo corrientes de diversas características. Yo percibo una cierta tensión entre las dominantes corrientes democráticas que alcanzan el orden de la justicia penal y las persistentes, resistentes corrientes autoritarias que se encuentran todavía en preceptos, en figuras y en prácticas que también anidan en el sistema penal. Por esto yo me permití usar algunos símiles, algunas figuras hace años, cuando México expidió una ley que ha hecho fortuna, algunas cuyas instituciones se trasladaron luego a la Constitución. Hablé entonces, de 1996, a la sazón, sobre la ley contra la delincuencia organizada, de que habíamos concebido un nuevo bebé de Rosemary, refiriéndome a cierta película que narra cómo concibió un hijo cuestionable, una dama llamada Rosemary, y cómo este hijo nació y ha proliferado en una generación de engendros que no siempre nos han traído felicidad. Pues eso ocurrió con esta Ley General sobre la Delincuencia Organizada, que dividió el enjuiciamiento penal mexicano, que dividió el orden penal mexicano en dos vertientes. Una vertiente fuertemente garantista, por una parte, que venía de nuestras mejores tradiciones y del derecho internacional de los derechos humanos, y una vertiente fuertemente autoritaria que, andando el tiempo, ascendió a la Constitución y desde ahí nos contempla. Ojalá que quienes también la contemplamos logremos pronto desarraigar del texto constitucional estos resabios autoritarios e inscribirnos franca y claramente solo en la corriente liberal, democrática y garantista. En el 2008, y lo he dicho en muchas ocasiones, algunas veces me ha escuchado el doctor Natarén, mi distinguido colega, en 2008 hice el comentario de la reforma procesal penal constitucional de aquel año, que nos aportó, siguiendo la mejor de las líneas, en gran medida, novedades también democráticas y garantistas, pero que también recogió de la ley contra el crimen organizado y de otras tendencias ciertos componentes que también podríamos someter a reflexión, no obstante el tiempo transcurrido. Entonces hablé, y algunos de ustedes me hicieron el honor de escucharme, de que estábamos bebiendo un vaso de agua transparente y cristalina, de agua potable, al que alguien hubiese agregado unas gotas de veneno, agua envenenada. Bueno, ese vaso es el que tenemos a la vista y es el vaso que ha informado el desarrollo procesal penal. Mucha y muy buena agua que celebro y que bebo con fruición, pero también algunas gotas de veneno que son nuestra herencia de este sistema autoritario que se niega a cambiar. Yo no confiaría mucho en las puras reformas constitucionales para generar un nuevo orden en la justicia penal. Hace un momento algún compañero periodista me preguntaba si el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales será una garantía para acabar con la impunidad y con la corrupción, que son dos males atávicos que nos han perseguido durante mucho tiempo. Sin duda, estos ordenamientos aportan un buen marco para luchar con mayor éxito quizá que en el pasado en contra de los males que nos asedian, pero por sí mismas las reformas constitucionales y secundarias, y conviene que lo entendamos bien en esta que es una hora de optimismo, pero que también debiera ser una hora de reflexión y racionalidad, por sí mismas estas reformas, estas modificaciones, esos nuevos ordenamientos no necesariamente van a asegurar
el orden de seguridad y de justicia que tanto anhelamos. Creo que muchos de mis colegas, compatriotas, convendrán conmigo, y si no es así, pues me atrevo a sostener esta idea, así sea en forma solitaria, que lejos de hacer reformas constitucionales en la última década, lo que hemos hecho sin decirlo, sin confesarlo con claridad y suficiencia, es una nueva Constitución. No nos atrevemos mucho en México a prohijar una nueva Constitución. Algunos candidatos a padres constituyentes sí lo hacen, pero en general esto no es algo que goce de popularidad, una nueva Constitución. Decimos que perdura la Constitución de 1917, cuyo primer centenario celebraremos pronto. En rigor, muchas cosas de 17 perduran, muchas decisiones políticas fundamentales persisten, pero otras ya no. Otras se han transformado de una manera importante y hasta radical. En suma, me parece que a la chita callando, si cabe la expresión, nos hemos estado dando una nueva Constitución. Sin las fuentes naturales de una nueva Constitución, que son una revolución que por supuesto no deseamos, o un gran pacto nacional que por supuesto desearíamos, pero que no hemos conseguido, ni parece fácil que consigamos en un plazo corto. Y dentro de este marco de la nueva Constitución han florecido las reformas en materia penal en la última década, después de la aceleración que experimentamos en 1993. Obviamente no pretendo reseñar todas estas modificaciones, simplemente mencionar que las ha habido y citar los años para reflexión de ustedes y desde luego para alimentar mis propias reflexiones. En 1994 se modificó la Constitución, esta Constitución técnicamente rígida que tenemos en México, que ha acreditado su carácter, su talante invariablemente flexible. En 1994 se modificó la Constitución a propósito de Poder Judicial y Ministerio Público, y esta reforma fue relevante para muchas cuestiones concernientes al sistema penal mexicano. En 1996 hubo nuevas normas de procedimiento en algunos aspectos y en materia de seguridad pública. En 99 más normas procesales, con un asomo, con un dejo de autoritarismo. En 2000 se introdujeron los derechos del ofendido o la víctima, se ampliaron, mejor dicho, en los dispositivos constitucionales. En 2001, una garantía, la de cumplimiento de la pena en un domicilio cercano al lugar de residencia de un condenado. Claro, el lugar de residencia de un condenado es la penitenciaría, en un domicilio cercano a ese lugar de residencia. En 2004, reformas de seguridad nacional. En 2005, afortunadamente, Corte Penal Internacional. México se incorporó al sistema de justicia penal internacional. Y en ese mismo año 2005 hubo otras tres reformas, también de materia penal en nuestra ley fundamental. En 2005, conocimiento de delitos federales por autoridades comunes, referente al tráfico de drogas, al menudeo, abolición de la pena de muerte, también enhorabuena, y un nuevo régimen de justicia para adolescentes, de justicia integral para adolescentes, que no acaba de calar y cuya realidad en este momento, ya a esta distancia, es más bien sombría que luminosa. Con frecuencia hablamos de la justicia para adolescentes, pero carecemos, en rigor, de una verdadera justicia para adolescentes que no tenga un signo puramente penal, puramente punitivo. Bien, en 2008 la modificación que ya dije, que estableció en la Constitución la gran bifurcación del sistema penal mexicano. En 2009 una ley general sobre secuestro. En 2009 también otra normativa sobre menores. En 2011 el sistema de trata de personas. En 2012 disposiciones a propósito de delitos contra periodistas. Todo esto ha ido modificando inclusive el sistema federal mexicano, porque todo se ha llevado adelante
a costa del sistema federal mexicano, al menos como lo entendíamos. No lo reprocho, tampoco lo apruebo, simplemente lo menciono. Se ha modificado nuestra comprensión tradicional del sistema federal mexicano. En 2013, la reforma muy conocida para promover una legislación procesal penal única y una normativa especial en materia de delincuencia organizada que revisara la prevaleciente. Y en 2014, la reforma más cercana a nuestro tiempo, que sustituye, todavía no ha operado, pero que sustituye la Procuraduría General de la República por una Fiscalía General. Ya no habrá, pues, el abogado general de la nación, como se solía llamar al procurador general, ya no tendrá la representación de la nación en litigios del orden federal, será una organización de fiscalía persecutoria, y le deseo, por supuesto, el mayor de los éxitos en esta hora en que es importante para nosotros que la persecución se ejerza con probidad y con eficacia. En fin, más que hacer el juicio de cada una de estas reformas, lo que quiero enfatizar es el gran número de reformas que hemos tenido apenas desde hace unos cuantos años y los resultados que no siempre han sido todos los satisfactorios que desearíamos. Quizá debamos volver los ojos hacia la génesis de muchas de estas reformas y preguntarnos, como se lo preguntaron los autores de las reformas con toda lealtad, cuáles son los verdaderos problemas que enfrenta la Procuración y la Administración de Justicia. El envejecimiento del aparato normativo es uno de esos grandes problemas, pero ese envejecimiento, a diferencia del envejecimiento del ser humano, puede remediarse con gran facilidad. Una noche de desvelo del Poder Legislativo rejuvenece todo el aparato normativo. En cambio, para corregir los otros grandes y graves males, como impunidad y corrupción, se requiere algo más que unas horas de desvelo, probablemente muchos años de cultura y renovación. Vale la pena, amigas y amigos, distinguidas y distinguidos procesalistas, que nos preguntemos, a la luz de esta retahíla de novedades que he enunciado, cómo han trabajado todas estas reformas. Lleguemos al año 2012. Lleguemos rápidamente, porque si no, quien no va a llegar a su avión va a ser su servidor, apoderado de esta tribuna y entusiasmado por la presencia de ustedes. ¿Qué teníamos en 2012? Es decir, a la vuelta de la esquina. Y en cierta medida conservamos, pero muy modificado. Teníamos esa vieja dispersión de la legislación penal sustantiva que nos vino acompañando prácticamente desde las horas de la independencia, desde las horas de don Guadalupe Victoria, a quien se ha referido con tanto acierto y emoción mi amigo José Valle Favela. Dispersión penal que ha engendrado hasta ahora una treintena de códigos penales, cosa que parece increíble en un país que no es una treintena de países, como es el caso de México. El 1 de diciembre de ese mismo 2012 se produjo un viento fresco, un viento de renovación, cuando se anunció la unificación del sistema penal, la unificación del derecho penal. Pensamos entonces, muchos de entre nosotros, pienso que prácticamente todos, que marcharíamos por fin hacia un código penal nacional, como lo tienen otras federaciones en nuestra América y en otros lugares del mundo, sin querer, por supuesto, asimilarlos a ninguno de estos modelos. Pero lamentablemente no fue así. No dimos el paso hacia un nuevo código penal que ha quedado como una estupenda idea en el horizonte pendiente de realización. Pero sí dimos el paso en una dirección diferente y promisoria, provechosa: contar con un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Al revés de otros estados federales que tienen un solo código penal y varios ordenamientos procesales, nosotros optamos por tener un solo ordenamiento procesal penal y varios códigos penales. Perdimos en materia sustantiva la oportunidad de afirmar el garantismo, de establecer una racionalidad en la respuesta penal frente a las conductas antisociales
pero ganamos con la posibilidad de tener un solo ordenamiento procesal penal que sembrara orden donde había confusión. Efectivamente, habíamos tropezado mucho en los años anteriores. Habíamos tropezado, como ya dije, en el orden, el real, no el nominal, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, en el avance efectivo del régimen acusatorio, cuyo rezago 6 años después de 2008 era manifiesto, aunque muchos estados con gran nobleza y con gran atingencia expidieron sus propios ordenamientos con la base constitucional. Habíamos tropezado en otro anhelo constitucional, la jurisdiccionalización de la ejecución de penas, y por supuesto habíamos tropezado al cabo de 3 años, que era el plazo acotado constitucionalmente, en la reforma penitenciaria. Todos estos eran nuestros déficits, nuestras deudas a la vista en 2013, año que no produjo la reforma sustantiva, pero sí la reforma procesal. En 2014 aparece el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Oriundo, se quiso que lo fuera, de dos fuentes que ya no podremos olvidar. Una fuente constitucional, histórica y renovadora, y una fuente internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, acerca del cual hay una obra magnífica del profesor Hitters, derecho internacional que fue reafirmado, confirmado, ampliado en su aplicación a México por la reforma constitucional de 2011. De esta suerte, merced a esta reforma del año 2014, ponemos término a las experiencias estatales en la elaboración de códigos de procedimientos. Varios estados, no todos, la minoría, habían expedido sus códigos y nos enfilamos hacia la aplicación federal y local de un solo código. Esto engendra una nueva circunstancia transitoria que obliga a muchos estados a aplicar simultáneamente 3 ordenamientos penales: el Código de Procedimientos anterior a 2008, el producido a partir de 2008 y el que se acaba de incorporar merced a estas reformas de 2014. Hay algunos que llaman a esto, no me figuro entonces algunos, esquizofrenia jurisdiccional. ¿Cómo pueden los estados aplicar simultáneamente 3 códigos de procedimientos? Pero pueden, y lo están haciendo, seguramente con mucho trabajo, señor presidente, pero lo están haciendo. Debemos preguntarnos, ya puestos en esta coyuntura, por la infraestructura para llevar adelante este nuevo sistema. No es sencillo llevar adelante un nuevo sistema, aunque estemos disfrutando de las experiencias que han acuñado en esta misma labor, en esta misma empresa, nuestros hermanos chilenos o colombianos o peruanos que se nos adelantaron en el camino de la renovación procesal. No es sencillo. Necesitamos grandes cambios todavía en la normativa local, porque muchas de las cuestiones a considerar dependen de la normativa local y de los recursos locales. Tenemos también que hacer un gran giro, dar un gran giro a los actores del proceso, a la formación profesional, como se dijo en esta misma tribuna hace unos minutos. Un antiguo y celebrado maestro italiano, a quien admiramos por italiano y por gran maestro, Calamandrei, dijo que el proceso no es como lo diseña el legislador. Un legislador competente puede legislar un proceso estupendo, un modelo universal. No, pero según Calamandrei, y con toda razón, el proceso es como lo hacen sus actores, los que participan en él, desbordando, aplicando o no aplicando las normas del código, como lo hacen en la realidad los juzgadores, los fiscales, los agentes del Ministerio Público, los defensores, los asesores, los peritos. Ese es el verdadero proceso. Ese es el verdadero proceso al que se enfrenta el justiciable, al que se enfrenta cotidianamente el ciudadano, que no lee el código, sino que vive la experiencia del proceso en las oficinas donde se administra la justicia. Bien, en este aspecto tenemos que ir a fondo en la gran reforma de las profesiones. Durante 100 años formamos de cierta manera las profesiones, todas aquellas a las que me acabo de referir. Ahora tenemos que darles un giro magno.
de 180 grados. Y también se impone pensar en si tenemos los recursos financieros necesarios como para poder enfrentar con suficiencia este magno esfuerzo de reforma nacional en el Estado mexicano con los recursos de que dispone hoy el Estado mexicano. No con recursos de imaginación, sino con pesos contantes y sonantes, con pesos que se necesitan para tantos destinos. ¿Lograremos reunir todos los recursos que se requieren para construir, para conformar, para legislar, para modificar una circunstancia que ha militado por una senda procesal y que ahora tiene que militar por otra? Habrá que verlo. Inclusive un entusiasta, un profesor muy competente y entusiasta de la reforma procesal latinoamericana, el profesor Alberto Binder, se ha referido ya con gran acuciosidad y acierto a lo que él llama las generaciones de problemas que ha suscitado la reforma procesal. Generaciones de problemas a unos cuantos años de haberse iniciado esta reforma procesal en el continente americano. Bien, algunas palabras sobre el código, ya no solo sobre su contexto y circunstancia, sino sobre el código mismo, a propósito del cual se han vertido muchos panegíricos que yo suscribiría parcialmente, y también se han adelantado algunas críticas, algunas observaciones, algunos comentarios, diré que de buena fe, que también suscribiría yo parcialmente. Lo importante es lograr que esta modificación constitucional y esta modificación secundaria sirva a la construcción de un paradigma, de un nuevo paradigma de justicia. El Código no lo es por sí mismo, obviamente, a un nuevo paradigma de justicia penal, liberal y democrática que incremente las libertades, la seguridad y las garantías de los ciudadanos y que encauce el quehacer del poder público, protegiendo al mismo tiempo a la sociedad, que provea una verdadera defensa social en el sentido en que usaba esta expresión el viejo jurista francés Marc Ancel en relación con el medio en el que operará, que es México. Un sistema procesal penal funcional, no solamente vistoso, que lo tenemos, sino verdaderamente funcional. Hay que analizar este ordenamiento, pues, desde la perspectiva, me parece, de los derechos humanos, es decir, de los derechos que van a invocar los justiciables que comparecen en el estrado de la justicia, no solamente de los derechos que van a analizar los profesores ante los grupos a los cuales informan sobre el sistema procesal o los tratadistas que elaboran textos sobre la reforma procesal, sino los derechos que van a invocar los justiciables. Nuestro código carece lamentablemente de una exposición de motivos. Está precedido por unas notas muy escuetas. Su mérito es la brevedad, ciertamente, pero son realmente muy escuetas, y por una transcripción de las iniciativas presentadas por los diversos partidos políticos que participaron. Pero esto no es una verdadera exposición de motivos que me parece que hubiera sido muy conveniente, muy necesaria para tener una visión integral de los porqués de tantas soluciones legislativas, independientemente de los foros académicos o foros oficiales que se han organizado. En otros casos hemos tenido exposiciones de motivos a posteriori. La historia de la legislación penal mexicana da testimonio de que así ha sido. El Código Penal y el de Procedimientos de 1929, obra de Almaraz parcialmente, tuvieron una exposición de motivos varios años después de emitido. Otro tanto ocurrió, no años, pero sí un tiempo después, con el Código de 31. Valdría la pena que los legisladores o los participantes soltaran la pluma o la computadora e compusieran una exposición de motivos a posteriori para que estuviéramos muy bien enterados, sin tener que recurrir constantemente a la Gaceta del Congreso, de qué fue lo que pensaron y por qué hicieron lo que hicieron. Hubiera sido conveniente. En segundo término, vale la pena ver si los modelos que hemos recibido en el Código de Procedimientos Penales atienden a nuestra realidad y a nuestra conveniencia. Ha habido críticos que han sostenido la gran similitud entre el modelo procesal estampado en la ley
y los modelos procesales que vemos en las series de televisión norteamericanas, como si esta fuera la fuente primordial de la legislación procesal penal, del llamado juicio acusatorio, adversarial y oral. Valdría la pena volver un poco sobre esta materia, muchas veces señalada, muchas veces denunciada, y ver si hay una adecuación entre la necesidad procesal y los modelos pertinentes o solo con el modelo de las series de televisión norteamericanas. Otro tema a considerar es la congruencia entre la Constitución y la ley secundaria. Es evidente que la ley secundaria debe fincarse en la Constitución. De esto me parece que no podría haber duda si sigue prevaleciendo el principio del Estado de Derecho, de la supremacía constitucional. Como lo es también que la Constitución, en orden a los derechos y a las garantías, es un piso y no un techo. El legislador secundario podría avanzar, ampliando el acervo de las garantías y los derechos. Pero también se han señalado algunas contradicciones entre el texto constitucional y el texto legal que tal vez no sean potables, que tal vez no sean admisibles, invasiones de competencias o persistencia de figuras procesales en detrimento de figuras constitucionales. Atribuciones y establecimiento de los órganos judiciales. Durante mucho tiempo tuvimos, y perdonen la rapidez de la exposición, durante mucho tiempo tuvimos órganos judiciales bifuncionales, instructores y al mismo tiempo órganos de conocimiento. Ya no tenemos esto, tenemos una división en etapas procesales, pero valdría la pena preguntarse si el juez de control obedece siempre y en todo momento a este modelo de funcionalidad que prevé la Constitución y que hemos dicho querer para nuestro sistema acusatorio, o si hay momentos en que el llamado juez de control asume funciones de juez de conocimiento y se transforma simultáneamente en un trasunto, no plenamente, en un trasunto de juez instructor y de juez sentenciador. También hemos manifestado que debe haber una congruencia entre la ley secundaria y los tratados internacionales. El propio texto del Código Nacional de Procedimientos Penales así lo establece: atender a las fuentes internacionales, a los convenios internacionales, particularmente aquellos que tienen que ver con derechos humanos. Sin embargo, agrega en los términos previstos por la Constitución. Y aquí se plantea un problema que se ha planteado en la deliberación constitucional. ¿Qué pasa cuando hay tensión entre derechos y libertades previstos en tratados internacionales y derechos y libertades previstos en la Constitución, o mejor dicho, restricciones o límites previstos en la Constitución? El tema ha llegado a la Suprema Corte de Justicia, hay una solución jurisprudencial al respecto, que yo confío en que sea una solución provisional, aunque todo hace suponer que va a ser una provisoriedad de varios años si tomamos en cuenta en qué forma se votó la resolución de esta contradicción de tesis que reafirmó la prelación constitucional con otros conceptos. Hay una abolición, la ha venido habiendo, del monopolio penal, el monopolio persecutorio penal por parte del Ministerio Público. Sin embargo, a través de apelaciones o recursos que puede esgrimir el ofendido o la víctima, el juzgador, el órgano judicial, puede ordenarle al Ministerio Público la práctica de ciertas diligencias que no ha hecho oportunamente. Puede ordenarle colmar ciertos vacíos, ciertos déficits. Y yo me pregunto, quizás solo yo me lo pregunto, no tengo respuesta, otros seguramente sí tienen respuesta, si de esta manera no está ingresando otra vez por una puerta que no es la puerta auténtica el juzgador en el tema de la investigación. Sujetos procesales. El diseño de los sujetos procesales es, en principio, un diseño correcto, como el de las etapas procesales. Sin embargo, yo aquí haría un par de comentarios, simplemente comentarios. Algunos analistas han dicho que la figura clave de la reforma, para el éxito de la reforma, es el órgano jurisdiccional. Pues en ese caso, el órgano jurisdiccional egregio es la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte sería la figura clave para el éxito de la reforma. Sí, sin duda, mucho tiene que hacer y mucho tiene que ver con el éxito de la reforma el órgano jurisdiccional.
pero hay otro órgano que quizás tiene más importancia práctica. Perdonen ustedes el pragmatismo de mi exposición. Finalmente se ha aludido a que el procedimiento es una herramienta, y si es una herramienta uno tiene que ser práctico. Y en la práctica hay otro órgano que tiene una enorme importancia, y ese órgano es la policía. La policía, que es el primer personaje que llega al escenario de los hechos, es donde se inicia la cadena de custodia, es el personaje que va a rendir declaraciones en la audiencia oral. Así que la buena formación y selección de la policía, como del Ministerio Público, pero particularmente de la policía, es clave. La gran pregunta que uno puede formularse es si ahora que ya está en vigor el nuevo sistema, también está en vigor una nueva policía. También contamos ya con esa policía que va a ser factor de éxito o no, en su caso, de este nuevo sistema de procedimiento penal. Si usted hace esta pregunta a la gente en general, ya me imagino cuál es la respuesta. Por eso no me atrevo a hacerla, simplemente me la hago en voz alta para responder y para poner en una sombra de duda acerca de los pasos de la reforma procesal. También se requiere una revisión a lo que debemos llevar adelante para la defensa de la víctima o del ofendido. Ante todo diré que se cometió un desliz, pero no un desliz ahora, sino en 93, al confundir esas dos figuras. Al hablar de derechos de la víctima o del ofendido como si víctima y ofendido fuesen lo mismo. No, no son lo mismo, pero la Constitución habla de ellos como si fueran lo mismo y el Código lo ha repetido. En este sentido, es rigurosamente atento a lo que dice la Constitución. Bueno, para que la víctima o el ofendido, los ofendidos reales, el 90%, no los ofendidos acaudalados, el 90% de los ofendidos que no forman parte de los sectores más acaudalados de la sociedad tengan éxito, necesitan un asesor. ¿Ya tenemos el asesor? ¿Está establecida ya la figura del asesor? Si todavía no hemos podido con el defensor público plenamente, a pesar de que el defensor público es quien asume el 70 o el 80% de las causas, me temo que todavía no hemos acertado con él, que hemos hecho de la figura del asesor. Y por otra parte, el lector curioso del Código de Procedimientos advertirá que en muchas diligencias se excluye al asesor o se permite que no esté presente. Así que esta igualdad de armas entre víctima y victimario, al menos en ciertos tramos procesales, no parece estar suficientemente atendido. El Código de Procedimientos Penales aborda algunos temas penales sustantivos. No es esa su misión. Se le dio al legislador la facultad de legislar en materia de procedimiento penal, no en materia penal. Pero el legislador, quizá por carecer de figuras penales modificadas, reformadas, sintió la tentación y cedió a ella de entrar a temas penales. Por ejemplo, la caracterización de excluyentes de incriminación. Aquí sí apunté artículos 290 y 405. O la definición de los concursos, real o material, artículo 30. ¿Y qué va a pasar si las definiciones que contienen los códigos sustantivos son distintas de las que contiene el código adjetivo a propósito de un tema que es propio del código sustantivo, no del código adjetivo? Me parece que se desbordó la atribución constitucional. No me referiré mucho a los principios, a la oralidad, a la inmediación. Bueno, a la inmediación sí, porque es el gran principio. Sobre él reposan todos los demás, el éxito de los demás reposa en la inmediación, pero cabe suponer que ya estamos preparados para la inmediación, que implica que tengamos jueces suficientes y procedimientos adecuados para que el juez verdaderamente reciba las pruebas, escuche a las partes y resuelva personalmente las contiendas que se le someten a su jurisdicción. Si esto ya está listo, enhorabuena, pero tenemos algunas dudas acerca de si esto está listo. Un tema de superlativa importancia es la antinomia entre justicia y economía. ¿Qué queremos lograr con el procedimiento? ¿Justicia o economía procesal en el más amplio sentido de la expresión? Parecería ser que nos importa sobremanera, y qué bueno que nos importe, la diligencia de los procedimientos, la buena marcha, rápida marcha quiero decir, de los procesos, y que por ello hemos instalado una serie de figuras, una serie de formas procesales que atienden más a la economía que a la justicia. Cuando se aportan estadísticas
acerca de la marcha del juicio oral o del proceso acusatorio y se dice cuántos casos se han resuelto ya merced a los acuerdos verticales u horizontales entre los participantes procesales. No siempre se dice cómo se han resuelto, si en un sentido justiciero o solamente en un sentido estadístico. Si es en un sentido estadístico, no cabe duda del éxito y el acierto de la reforma. Si es en función de la justicia, no lo sé, porque no hay, que yo conozca, puede ser mi ignorancia, pero no hay estudios suficientes acerca de la vena justiciera de estos acelerados procedimientos. El inicio de la investigación, en el inicio de la investigación cambiamos la línea secular que proscribía la delación, también Beccaria la proscribió hace 250 años y tenemos delaciones. Tenemos un inicio procesal a través de delaciones. Hay una participación ordenada del ciudadano, el deber universal de denuncia que consagra el artículo 222. No sé a dónde podríamos llegar con este deber universal de denuncia. Es un deber vacío, exento de consecuencias. Me parece que es inocuo, es retórico, pero está incorporado en el Código de Procedimientos. El tema de qué es lo que hay que indagar y probar para los efectos de la injerencia penal del Estado, es decir, los requisitos para la orden de aprehensión o para el auto, le sigo llamando de procesamiento, pero ahora es de vinculación a proceso. ¿Cuáles son los requisitos? Dependimos de cierto concepto antiguo sobre el cuerpo del delito, dependimos de los elementos típicos, de los elementos del tipo penal, ahora de que el hecho tenga apariencia delictiva y ya verá el juez después del proceso si ese hecho realmente tenía apariencia delictiva, pero para entonces habrá transcurrido el tiempo en libertad, pero bajo proceso, o el tiempo en reclusión. Este es un problema no del Código de Procedimientos, sino de la reforma de 2008. La defensa. En cuanto a la defensa, aparece la obligación de proveer defensor desde la detención. Debiera ser desde el primer momento de la investigación. Así es en otros ordenamientos y me temo que nuestro código ha excluido la defensa por sí mismo, que es una garantía universalmente reconocida, que está en tratados internacionales, pero está excluida esta posibilidad de nuestro actual Código de Procedimientos. Y terminaré, porque no me da el tiempo para mucho más, aunque probablemente habría más que decir, terminaré refiriéndome a un tema central, que es el tema del principio de oportunidad. A estas alturas de la vida, a estas alturas del sistema procesal, a estas alturas del partido, no voy a cuestionar, por supuesto, el principio de oportunidad. El principio de oportunidad se ha instalado en el mundo entero. Ya no podemos aferrarnos, como quisimos nominalmente, en la realidad nunca lo hicimos, al principio de legalidad. Debemos abrir el cauce para que se practique la oportunidad y los recursos del Estado se concentren donde más se necesitan y otros temas puedan resolverse sin necesidad de un proceso completo que culmine en una sentencia. Sin embargo, vale la pena, y no estoy ponderando los muchos aciertos del Código, sino nada más sugiriendo la reflexión sobre aquello que puede ser reformado, vale la pena ponderar los supuestos para la operación del principio de oportunidad a discreción del Ministerio Público. Ya sé que no del Ministerio Público que está adscrito a un tribunal o a una agencia investigadora. Ya sé que finalmente las decisiones las toma quien encabeza el Ministerio Público. Sigue siendo Ministerio Público y no es juzgador. Entonces, por eso digo a discreción del Ministerio Público y no según lo entienda pertinente el juzgador o más aún el legislador. Las hipótesis para que opere el principio de oportunidad, que puede ser con largueza, son muy numerosas, cuando las penas son relativamente menores. Pero una pena de 5 años de prisión no es una pena tan menor. Tal vez lo sea para un sistema penal que sea desaforado, como el nuestro, que contiene a estas alturas penas de 140 años. Entonces, a la luz de los 140 años, 5 años de prisión no es nada, pero para quien padece 5 años de prisión puede ser muchísimo. Hasta 5 minutos de prisión puede ser mucho. Entonces, penas que no lleguen a ese término, delitos que no lleguen a ese término, pueden quedar sujetos a juicio de oportunidad. Escasa importancia de la pena en relación con otras aplicables o aplicadas al imputado.
¿Qué tienen que ver las otras penas aplicables o aplicadas al imputado si se le está juzgando por un hecho específico y no se le está juzgando por ese hecho más otros hechos por los cuales ya se le juzgó o se le está juzgando? Delitos patrimoniales sin violencia, sujetos al principio de oportunidad. Patrimoniales sin violencia pueden ser los grandes fraudes, los más escandalosos y cuantiosos fraudes. Patrimoniales sin violencia. Los defraudadores de esa escuela, a esa escala, no suelen ser violentos, aunque últimamente se nos han vuelto violentos todos, pero los grandes defraudadores no suelen ser violentos. Delitos culposos. Delitos culposos, está bien, algunos delitos culposos, no lo dudaría, no lo negaría, pero todos los culposos, porque todos resultan abrazados por la posibilidad del principio de oportunidad. Aportación de información para la persecución de un delito más grave, es decir, la colaboración. Sobre esto me vuelvo a remitir a nuestro autor clásico, a Beccaria, y a lo que dijo a propósito de los delatores hace 250 años, y no hago mayor comentario. Afectación poco significativa al bien protegido. Vamos a establecer una escala de afectaciones que nos digan cuándo interviene la justicia penal y cuándo no, en función de que esa afectación sea mayor o menor a juicio del Ministerio Público. Y finalmente, una hipótesis que es una verdadera perla sobre la cual habría que reflexionar: la irrelevancia del proceso o de la aplicación de la pena para los fines preventivos de la política criminal. El Ministerio Público se va a enfrentar a una valoración propia acerca de que el proceso es o no es relevante y la aplicación de la pena lo es o no lo es para los fines preventivos de la política criminal. Así que caso por caso el Ministerio Público va a ser juez de la política criminal del Estado mexicano. Y digo del Estado mexicano porque estamos frente a un Código Nacional de Procedimientos Penales. Si esto es positivo, si no lo es, si es plausible, si no lo es algo de lo que seguramente surgirán algunas críticas, algunos comentarios o algunos aplausos. Yo no quiero en este momento producirme ni en favor de las críticas ni en favor de los aplausos. Lo que he tratado de hacer y lo que he tratado de llevar adelante en otros foros, y bueno, en la medida de lo posible seguiré insistiendo, es en la necesaria revisión de estos ordenamientos que nos hemos dado con gran celeridad y con gran ilusión en estos últimos años para justificar la ilusión y para amainar la celeridad. Conviene que tengan buenos resultados, los necesitamos. Afortunadamente, el Gobierno de la República, a través de distintos cauces, ha manifestado en meses recientes que no considera consumada la reforma. Aplicable ya, sí, pero no consumada en el sentido de que sea intocable. Y que está dispuesto, dice el Gobierno federal, y estoy seguro de que así es, está dispuesto a seguir escuchando las opiniones de quienes deseen manifestarlas y las buenas o malas razones de quienes deseen exponerlas. Por eso me parece que pensar en voz alta, que es lo que yo intento hacer y lo que probablemente muchos de ustedes podrán hacer con mucha mayor calidad que la mía, vale la pena. Vale la pena porque en esta etapa inicial, en esta etapa de comienzo que estamos ahora enfrentando, pueden todavía calar en el ánimo del Congreso de la Unión las sugerencias, los planteamientos, las ilusiones, vuelvo a la palabra, las esperanzas y también las frustraciones y los temores de la sociedad mexicana, de estos 120 millones de justiciables potenciales, pero muy particularmente de la sociedad académica y profesional mexicana que tiene la experiencia, el conocimiento suficientes como para poder poner el dedo en el renglón y poder acreditar la bondad de muchas soluciones reunidas en nuestro código, pero también sugerir la reforma de otros preceptos, de otras figuras, de otras instituciones que merecerían quizás una inteligente reconsideración. Muchas gracias. Presidente de la Sala de Derecho Penal. Tiene además un conocimiento clínico del proceso como abogado ejercitante ante los tribunales españoles durante más de 30 años.
Maestro Carlos, doctor Carlos Natarén, este es su auditorio. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Como en todo acto académico es de rigor empezar agradeciendo, en este caso a las instituciones convocantes. Quiero entonces expresar mi agradecimiento al Instituto Mexicano de Derecho Procesal, al Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, y por supuesto al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pero la verdad quiero expresar el agradecimiento en especial en el doctor José Valle Favela y en Karina Gómez Frode. La verdad es que cuando me preguntaron si quería venir a Durango a apoyarlos con la lectura de la conferencia del profesor Vázquez Sotelo, que no podía venir, pues por supuesto que dije que sí. Para mí venir a Durango es una gran oportunidad de saludar a buenos amigos y además tengo una vinculación específica con Durango, yo me siento muy cercano, en la medida en que si bien había tenido la oportunidad de venir a colaborar con el Instituto, ahora Universidad Judicial, pues tuve la oportunidad de estar en el inicio, en ese entonces tuve el honor de acompañarlos en el inicio de este nuevo sistema y he estado, pues eso, durante mucho tiempo dándole seguimiento como en este esfuerzo que el Estado de Durango ha venido desarrollando en abrir paso en un proceso de reforma que es complicado, que requiere de muchas cuestiones, pero que en este proceso el Poder Judicial ha mostrado firmeza, ha mostrado liderazgo y pues va enseñando el rumbo al resto del país. Así pues antes de empezar quiero finalmente agradecer a la magistrada Pacheco, muy amable, siempre ha sido todas sus atenciones muy oportunas y muy precisas. En fin, bueno, les comentaré de la ponencia. La verdad es que en ese sentido habría que retomar las palabras de la profesora Gómez Frode esta mañana, que nos decía que en este caso escuchar ponentes extranjeros era abrir una ventana y acercarse a compartir experiencias y discusiones. Ya he tenido la oportunidad de leer la ponencia completa, la recomiendo ampliamente. Ahora leeré el resumen que el profesor Vázquez Sotelo nos manda específicamente, no dura más de 20 minutos, pero como notarán, quizás lo que habría que acentuar se divide en dos partes, pero en la segunda van a encontrar el reflejo de muchas de las discusiones y muchas de las dudas y de los debates que al día de hoy estamos teniendo en México y específicamente en Durango. Problemas que quizás al escucharlos en la boca de un profesor español con tanta experiencia nos permiten entender que muchos de los debates que implica la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales no son exclusivos de nuestra realidad y que al mismo tiempo aquí habría que retomar o recoger ese reto que acaba de lanzar la magnífica exposición del doctor García Ramírez, en el sentido de que se necesita alguien que tenga experiencia y conocimiento para poner el dedo sobre el renglón. Bueno, quizás es el hecho de que Durango sea la primera entidad en ir aplicando el Código Nacional y por lo tanto que llevan meses de ventaja en este tipo de experiencias, permita que muchos de sus comentarios, además de ser atinados, es un buen momento para escucharlos. En ese sentido, pues ya les digo, leeré el resumen que me han encomendado. Así que inicio la lectura. Se titula El proceso penal acusatorio, significación histórica y actual. El autor presenta sus disculpas a las autoridades del Estado de Durango y a los organizadores de este magnífico Congreso Internacional por no poder comparecer personalmente a esta sesión. Saludo a todos los congresistas y en especial al director del Congreso, el eminente profesor mexicano de Derecho Procesal, doctor Valle Favela, así como a los ilustres colegas que asumen otras ponencias. El proceso penal tiene como cometido la realización del derecho de penar y su historia nos muestra que sus principios constitutivos o configuradores guardan relación no solo con el derecho penal, sino también con los factores ideológicos, filosóficos, políticos, sociales y culturales dominantes en cada país y en cada momento de la historia. Se propone alcanzar a la vez dos objetivos: el ejemplar castigo del culpable y que el ciudadano inocente no sea dañado. Ese doble fin ha querido lograrse mediante dos famosos sistemas procesales, denominados sistema acusatorio y sistema inquisitivo, que contemplados con perspectiva histórica son dos caminos opuestos a través de los cuales el Estado organizó la realización de su derecho a la imposición de la pena y,
previamente, el derecho distinto al anterior a investigar y a juzgar los hechos de apariencia delictiva, lo que llamamos noticia criminis. El predominio en las sociedades de una u otras convicciones culturales o políticas decidió históricamente la preferencia de uno de los dos sistemas sobre el otro. De los dos sistemas, el acusatorio se presenta como método más civilizado y más respetuoso con los derechos de los ciudadanos para proteger la posible inocencia de los sospechosos, mientras que el inquisitivo se define como sistema más eficaz en la lucha contra la delincuencia. Pero, en contra de lo que pudiera creerse, el método acusatorio apareció en la historia antes que el inquisitivo, el cual se abrió paso como una excepción y solo siglos después se dispuso su generalización. El sistema acusatorio parte de un principio fundamental del cual tomó su nombre. Sin acusación no puede haber juicio ni condena. Como puede leerse en Cicerón, el delincuente, si no es acusado, no puede ser condenado. Es decir, el tribunal no procede a juzgar de oficio, sino que su juicio tiene que ser requerido desde fuera del tribunal por alguien que presente y sostenga una acusación. Ese principio se combinó con los de oralidad, confrontación en paridad entre la acusación y la defensa, concentración, publicidad, jueces populares y libre valoración de la prueba. El sistema, prestigiado por los grandes oradores del foro como famosos abogados, llevaba dentro de sí los elementos para su fracaso. Ejercer la acusación es laborioso y puede ser muy ingrato y costoso, con lo cual graves delitos quedaban impunes por falta de alguien que asumiese la función de acusar. Más grave todavía fue que bajo este sistema se desarrolló la raza de los delatores, las denuncias anónimas, los tergiversadores, ciudadanos que se dedicaban a interponer denuncias o querellas que luego abandonaban a cambio de una recompensa, y todos los indeseables que el historiador del proceso penal, Faustin Hélier, llama oseurs de proie, que hicieron florecer la industria del chantaje, que llegó hasta cerca de nuestros días en Inglaterra. Para corregir este grave inconveniente en países como Inglaterra, que confiaban el ejercicio de la acción penal a los ciudadanos, a falta de un ministerio público, han tenido que introducir unos funcionarios de la corona encargados de perseguir los delitos violentos o de sangre, coroner, máster de las persecuciones públicas, etc. Frente a esos graves defectos, el sistema inquisitivo se defendió por su mayor eficacia para reprimir los delitos. Inquisitio es magis favorabilis an reprimendum delicta quam accusatio. La vía del procedimiento por oficio del juez o inquisición se fue abriendo paso como una excepción para corregir la impunidad a que podía conducir el sistema acusatorio, Constitución de Constantino, y ambos convivieron durante algún tiempo. Pero a partir de los decretos que siguieron al Cuarto Concilio de Letrán, se dispuso su generalización para los casos en que no se plantease acusación, y se dispuso acudir a ella ante cualquier calmosa insinuatio de un delito que permanecía impune. El sistema afirmó sus principios contrarios a los del método acusatorio: jueces profesionales frente a jueces populares, acusación encomendada a una persona u órgano técnico, el embrión del Ministerio Fiscal, escritura frente a la oralidad, secreto frente a publicidad, pruebas de valor legalmente establecido frente a libre valoración de pruebas. Al generalizarse en toda Europa, el método inquisitivo se produjo un capricho de la historia. Frente a esa generalización hubo una excepción. Un país que permaneció ajeno a la recepción del procedimiento inquisitivo y conservó sus rudimentarias instituciones procesales y judiciales, su formación de jueces y abogados y su sistema de persecución y enjuiciamiento penal propio. Ese país fue Inglaterra, que se mantuvo aislado del continente. El hecho insular y las dificultades de las comunicaciones favorecieron el aislamiento cultural. Solo por ese capricho de la historia ha podido hablarse del adversary system como un sistema de proceso penal propio junto con los sistemas acusatorios del continente. También fue gracias a ese capricho de la historia como el sistema acusatorio iba a reconquistar las legislaciones europeas y pasar a las colonias de América, unas influidas por el sistema anglosajón, países del common law, y otras por el sistema continental, países del civil law.
Cuando en la Francia del siglo de las luces se preparaban las bases filosóficas de la revolución, bajo el culto al individuo y a sus derechos y libertades oficialmente proclamadas en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, Cesare Beccaria realizaba una demoledora crítica de la situación inhumana y cruel del derecho penal y del procedimiento penal de la época, con la utilización del tormento y la aplicación de los castigos más crueles e infamantes. El libro de Beccaria no fue una obra científica, pero en cambio resultó sumamente influyente en los ambientes sociales de la época y propició el cambio realmente revolucionario que se iba a producir. Esa fue la hora de la revancha del sistema acusatorio, que siglos antes había sido abandonada por su ineficacia y que regresaría ahora para proteger los derechos humanos en los procedimientos penales. Este cambio exigía una gran obra legislativa que la revolución sería incapaz de realizar. Habría que esperar la llegada de Napoleón, que entre sus campañas militares tuvo tiempo para dedicarse a realizar una de las obras más importantes de la historia. Promulgó el Código de Instrucción Criminal de 1808, que fue su más grande obra codificadora después del Código Civil. Sus virtudes fueron tales que los países que lucharon y derrotaron militarmente a Napoleón, sin embargo, se inspiraron en sus códigos para poner al día su legislación. Pero el Código de Napoleón no podía resucitar el modelo acusatorio histórico, sino tan solo recuperar los principios y notas caracterizadoras que se ajustaban a los criterios culturales de aquel momento histórico. Por eso, su gran obra metodológica fue realizar una síntesis entre lo mejor que tenían los dos sistemas históricos, adaptando el modelo inquisitivo para la investigación de los delitos y la instrucción y el modelo acusatorio para el enjuiciamiento propiamente dicho. Napoleón hizo desaparecer los viejos pesquisidores que fueron sustituidos por su genial creación de una figura nueva, el juez de instrucción, un juez profesional al que se le encomendaba averiguar imparcialmente los hechos delictivos, instruyendo a cargo y descargo, como sigue diciendo el Código vigente, es decir, con objetividad, haciendo constar tanto lo que perjudique como lo que favorezca al sospechoso. A su vez, estableció sobre bases modernas un ministerio público profesional al que encomendó el ejercicio del derecho de averiguar, perseguir y acusar en los delitos no reservados a la querella del agraviado. Entre las legislaciones que siguieron al Código francés de 1808, hoy sustituido por el de 1957, modificado en 1993, hay que destacar la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882, que fue en su momento el Código Procesal Penal más adelantado del mundo. La mezcla o fusión de ambos sistemas históricos hizo surgir un sistema de proceso penal nuevo que rápidamente se extendió por todas las legislaciones de América y que pasó a Iberoamérica, que recibe el nombre de sistema mixto o de la acusación formal. Es un modelo trifásico integrado por una primera etapa de instrucción para averiguar el delito y preparar el enjuiciamiento, otra de juicio oral y las dos comunicadas mediante un procedimiento o etapa intermedia. Las piezas maestras del nuevo sistema han sido la figura del juez de instrucción, el Ministerio Público y el juicio penal, público, oral y confrontativo. ¿Qué tendencias hay hoy sobre el proceso penal? Por una parte, aquel país jurídicamente fruto del capricho de la historia, Inglaterra, sigue con su peculiaridad del sistema adversarial que acerca el proceso penal al proceso civil como cuestión de partes ante un juez imparcial. El proceso penal es un duelo, una lucha entre la acusación y la defensa, con igualdad de armas ante un juez imparcial. Como queda dicho, este sistema pasó a los Estados Unidos de América y a los demás países del Common Law, y en nuestros días recibe la publicidad del cine y de la televisión sobre temas judiciales que, más que reflejar la realidad, presentan una ficción. Por otra parte, en Europa continental hace años que se debate mucho sobre la conveniencia de reemplazar la figura del juez de instrucción por una investigación de los delitos realizada por la Fiscalía, de cuyo resultado depende que el proceso penal se inicie o no. Así lo han hecho algunos códigos en Europa, singularmente la STPO alemana, seguido después por el Código italiano de 1988 y, en menor medida, el Código portugués de 1989, así como diversos códigos en Iberoamérica influidos por el Código Modelo, elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
También España está inmersa en este debate que todavía no está resuelto. De este nuevo modelo hay que decir ante todo que aunque pueda aceptarse como preferible, no supondrá un cambio histórico en el proceso penal de la misma significación que tuvo el modelo instaurado en 1808 por el Código de Instrucción de Napoleón. El modelo es un proceso penal monofásico que se inicia con la admisión de la acusación y concluye con la sentencia. Previamente lo que hay es la investigación del hecho delictivo realizada por la Fiscalía. Se defiende como un proceso penal todo público, desde el inicio hasta el final, todo oral y desarrollado en las audiencias que resulten necesarias. Pero no todos son ventajas en este sistema, ya que al no estar conducida la investigación por un juez, si la Fiscalía desea preconstituir determinadas pruebas, las más importantes para utilizarlas después en el juicio, deberá acudir a un incidente probatorio ante la nueva figura del juez para la instrucción o juez de garantías para que les atribuya calidad probatoria, lo que puede ser una gran complicación. Dejaría yo de leer por un momento para quizás acentuar lo que les había comentado hace un momento. Muchos de estos debates que estamos ajenos al tema de si juez de instrucción o ministerio público, que aquí en México Porfirio Díaz lo dejó resuelto, el tema, por ejemplo, de la prueba preconstituida sigue siendo un tema que no acabamos de resolver. El tema de qué vamos a hacer con las actuaciones escritas de la violación previa o incluso la anticipación de prueba, me parece que es, como pueden encontrar, un tema pendiente, pero no solo para nosotros, sino para el resto del país. Y bueno, en realidad el resto del mundo en el ámbito procesal. Sigo leyendo entonces. La existencia de un órgano jurisdiccional supranacional, como es la Corte Europea de Derechos del Hombre, que ha ido proclamando toda una serie de derechos y garantías a observar en el proceso penal, y el hecho de que todos los países europeos hayan sido condenados, incluida Inglaterra, ha propiciado que en países tan adelantados como Francia e Italia se introduzcan reformas legislativas en los códigos procesales. En Italia, mediante una ley constitucional de 23 de noviembre del 99, se reformó el artículo 111 de la Constitución para articular el principio del justo proceso en la ley fundamental. En Francia, un año después, se realizó una reforma de contenido similar, solo que utilizando una fórmula distinta. La Ley 2000-516 de 15 de junio ordenó anteponer en el Código de Procedimiento Penal un artículo preliminar para proteger el derecho fundamental a la presunción de inocencia y demás derechos fundamentales que forman el debido proceso penal. En estos años se publicó una investigación de Derecho Procesal Europeo dirigida por la profesora Delmas Martí, titulada Procesos Penales en Europa, que ha sido traducida al italiano y al español, y a la que, bajo impulso europeo, se dio mucha publicidad porque se trataba de generalizar para toda Europa el nuevo sistema aprobado por la STPO alemana y por el nuevo Código italiano, que pasaría a ser el proceso penal europeo. En Francia, aprovechando un gobierno propicio, se llegó a promulgar en 1993 una ley de reforma del procedimiento penal para adoptar el nuevo modelo. Pero se produjo una potente reacción de la magistratura y del Ministerio Público que detuvo la reforma y derogó aquella ley el mismo año de su promulgación. Perdón, aquí me recuerda un poco los comentarios del maestro Fixamudio sobre aquella reforma de 1944, la ley de amparo que la propia Suprema Corte detuvo y lo echó para atrás. Aquí habría que considerar, y es quizás ese es el valor o el tema del reto del que comentaba del doctor García Ramírez. En realidad es aquí, en sedes como esta, donde están los aplicadores del nuevo sistema, donde se pueden surgir los comentarios que pueden reorientar nuestro modelo. En ese sentido, pues bueno, Durango y Puebla como circuitos federales iniciales parece que son claves para y sobre los cuales el resto del país voltearemos y seguiremos. En fin, ya para concluir la última parte de esta ponencia, de este resumen, dice: los procesos penales europeos parten del principio acusatorio. Dichos principios tienen unos puntos fuertes observados en todas las legislaciones. El juicio penal solo se inicia si se presenta una acusación desde fuera del tribunal, generalmente por la Fiscalía o un órgano equivalente o un particular en ejercicio de la acción penal. Sin acusación no puede haber juicio y por lo tanto no puede haber condena.
También es un punto firme que el juicio y la sentencia solo pueden referirse al hecho presentado por la acusación como delictivo, sin alterar alguno de sus elementos básicos configuradores, ya que a ese hecho se vincula el derecho a ser informado de la acusación y la congruencia que debe mediar entre la acusación y la sentencia. Pero a partir de esa coincidencia permanente aparecen muy importantes diferencias que se refieren a los siguientes puntos que plantea como interrogantes. Inciso A. Si la acción penal debe ser de ejercicio obligatorio bajo el principio de legalidad y a su vez si debe ser un monopolio del Ministerio Público, lo cual es el sistema dominante en Europa, o si puede tener varios titulares que pueden concurrir a su ejercicio en un mismo proceso, sistema español, que admite la concurrencia de acusadores de personas afectadas por el delito e incluso la acción ciudadana mediante acusadores populares. Aquí, y perdón que meta mi cuchara nuevamente, habría que referirnos al artículo 21 que permite la acusación particular y no la estamos desarrollando. Quizás del referente español es relevante, podríamos hablar de el caso, es un caso muy conocido, el equipo de fútbol, el Atlético de Bilbao, como acusador particular en un caso de violencia fuera del estadio, un homicidio fuera del estadio. Valdría la pena repensar el tema de la acusación particular y ojo que el debate sigue y es a nivel mundial. Sigo entonces. B. Si una vez ejercitada la acción penal, el titular que la ejercite puede considerarse como dueño para poder retirarla o desistir de su ejercicio, o si por el contrario, el ejercicio de la acción penal debe considerarse irretractable, o lo que es equivalente, que la eventual retirada del acusador después de abierto el juicio penal no vincule al tribunal. Relacionado con este punto está la admisión que pueda reconocerse al llamado principio de oportunidad en la persecución penal y al principio de la negociación para acordar las penas que eviten el juicio. C. Si el tribunal de juicio, además de su necesaria imparcialidad, ha de desempeñar un papel pasivo, neutro, limitándose a dirigir los debates como los jueces silenciosos del campo, según la metáfora de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, o si, por el contrario, pueden desempeñar un papel activo, tomando iniciativas en la práctica de prueba y dentro de qué límites. D. Si el tribunal, al pronunciar sentencia, está estrictamente vinculado a la acusación formulada, de modo que no puede condenar por delito distinto del definido en el escrito de acusación, ni a pena distinta ni superior de la solicitada, o si, por el contrario, el tribunal puede desvincularse de la acusación y bajo qué requisitos. Sobre todos esos extremos de tanta importancia, las legislaciones procesales en Europa dan respuestas diferentes. Por ello, no se puede hablar de un único proceso penal europeo. Hoy por hoy, solo se puede hablar de proceso penal europeo en cuanto al sistema de derechos fundamentales y garantías, cuya observancia está sometida al control del Tribunal de Estrasburgo. Tampoco puede decirse que el proceso penal exigido por el Convenio Europeo y por la jurisprudencia que lo interpreta responda a un determinado modelo acusatorio ni al modelo anglosajón denominado adversarial. La Corte Europea de Estrasburgo, cuando ha condenado a los Estados europeos por violaciones de derechos humanos, el reproche que les hace no es que el proceso penal utilizado no haya respondido al modelo acusatorio, sino que no haya sido contradictorio. Las sentencias de la Corte cuidan mucho de evitar el término acusatorio y censuran que el procedimiento no ha sido contradictorio. La jurisprudencia europea, interpretando las exigencias del artículo 6 de la Convención, y acá se refiere a la Convención de Roma del 50, ha ido estableciendo las notas que debe reunir el debido proceso penal europeo para cumplir con las exigencias de la Convención. El procedimiento ha de incluir el derecho a ser informado de la acusación formulada, a disponer del tiempo necesario para preparar su defensa, a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de confianza, o si carecen de medio, por un abogado de oficio que les sea facilitado gratuitamente, a ser asistido por un intérprete en caso necesario. Además, el juicio debe ser equo, es decir, equitativo o justo, equilibrado y contradictorio, con igualdad de armas y de posibilidades para la acusación y la defensa. Debe ser público, salvo las limitaciones siempre reconocidas. Debe celebrarse ante un tribunal independiente e imparcial, ajeno al caso sobre el que juzga,
no contaminado y preconstituido por la ley y resolverse en un plazo razonable. Exigencias similares son las establecidas por la Corte Interamericana de San José de Costa Rica para Iberoamérica. Bueno, pues hasta aquí el resumen de la ponencia del profesor Vázquez Sotelo. La verdad, como les decía, recomiendo ampliamente la lectura de la ponencia completa. Nos vamos a ver reflejados muchos de los debates que hay. Es evidente que las respuestas y las posiciones del sistema mexicano serán distintas, serán propias y adaptadas a nuestras necesidades. Quizás aquí no resisto la tentación de felicitar el uso que se hace en Durango del concepto de proceso penal acusatorio y oral, evitando el concepto de adversarial que desafortunadamente en otras partes del país se ha venido popularizando. Me parece que es un tema bastante de precisión, bastante adecuado. Y pues nada, yo trataré de agradecer la amable atención y la paciencia, no alargando más mi participación, simplemente reiterando mi agradecimiento a la profesora Karina Gómez Frode y al doctor José Valle Favela, quienes muy generosamente me han invitado a estar esta mañana en un estado en el que, como les he dicho, siempre me he encontrado muy a gusto y al cual siempre he admirado el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias.